saludo a todos y a todas, mi nombre es Jessica Sasso y mi compañero es José Miguel Arancibia. Somos alumnos de Trabajo Social de la Universidad de Viña del Mar. Nuestra investigación se basa en el análisis crítico del discurso producido por el movimiento social secundario durante el conflicto sociopolítico acontecido en Chile desde octubre del año 2019. Esta temática se basa en la reivindicación del movimiento social secundario a partir de su producción discursiva, siendo esta una acción social política emancipadora con identidad colectiva y cohesión social. Esta investigación sienta sus bases en una metodología cualitativa por la cual se busca explicar e interpretar el discurso durante un periodo de conflicto y crisis social, siendo el discurso uno de los principales repertorios de acción de las orgánicas secundarias. En primera instancia, cabe mencionar que dentro de nuestros lineamientos teóricos, nosotros estamos incorporando la teoría de los nuevos movimientos sociales y el análisis crítico del discurso de Andic. Dentro de la teoría de los nuevos movimientos sociales también se trata de incorporar igualmente la epistemología del sur para darle una mirada holística a la temática desde la misma complejidad del fenómeno social. Dentro de nuestro proceso de investigación, el contexto en el cual se da cuenta la misma tesis, en este sentido la misma instancia académica, se da en un clima de pandemia, lo cual requiere por parte del equipo investigador modificar elementos metodológicos dentro del estudio en lo que refiere al levantamiento de datos. Asimismo, se decide reemplazar las entrevistas semiestructuradas a los estudiantes pertenecientes a las orgánicas de base por un análisis de documentos desde la metodología de análisis tridimensional del discurso de Fairclough a las distintas plataformas digitales existentes, tales como prensa, comunicados y redes sociales. Esto debido a la propia circularidad de la investigación cualitativa, que requiere un constante repensamiento y reestructuramiento a medida que van surgiendo nuevas aristas durante el proceso. En lo que se refiere a los resultados, se da cuenta que la producción discursiva de los estudiantes secundarios genera, elabora y manifiesta elementos dentro del contexto social que generan una acción social emancipadora e impactan dentro de la ciudadanía. Asimismo, establecen el surgimiento de un nuevo paradigma social dentro de la misma sociedad al tener un cambio de conciencia y generan alianzas entre distintos movimientos sociales, con los cuales, si bien no poseen los mismos objetivos, se agrupan en torno a la búsqueda de la justicia social. En este mismo sentido, cabe rescatar que dentro de la misma lógica de investigación se surgieron distintos procesos en los cuales se tuvieron que ir viendo cuáles fueron las temáticas que tenían mayor relevancia o tenían menor relevancia. Entonces, desde ese aspecto, las conclusiones como que eran más importantes dentro del proceso investigativo se estaban mencionando en este aspecto. También es importante rescatar que dentro de la misma metodología, en lo que se refiere al cambio de metodología que tiene que ver con la estadística semiestructurada y el análisis de documentos, fue seleccionado por un tema más que nada de resguardo para el equipo investigador y para los propios sujetos de investigación, lo cual obviamente dentro de cualquier estudio académico es lo más importante dentro de la investigación. Y también el hecho de que el mismo aspecto de estudiar el movimiento social secundario dentro de la temática del contexto en Chile con el estallido social era algo que nosotros consideramos que era de gran relevancia y que podía ser un aporte para la disciplina del trabajo social y también como individuos y ciudadanos con derechos. En ese sentido, eso sería nuestro resumen de lo que nosotros hicimos como proceso investigativo y ojalá que les haya gustado. Hola, soy Ángela Varas, estoy cursando quinto año de Trabajo Social en la Universidad de Chile. Actualmente estoy realizando una investigación sobre los factores que dificultan y facilitan la participación política en migrantes haitianos que residen en la población La Legua y sus alrededores. Esta investigación se enmarca dentro del núcleo de investigación Diversidad y Género, abordajes feministas interseccionales, específicamente en el proyecto de participación política migrante. Esta investigación corresponde a mi informe de titulación. Este comenzó en marzo de este año y aún se encuentra en curso. La primera etapa fue teórica, se centró en la construcción del estado del arte, marco teórico y metodología, para luego este semestre proceder a la realización de entrevistas y el análisis de estas. El desarrollo de esta temática surge principalmente por la necesidad de problematizar y profundizar los conocimientos existentes sobre el acceso a participación política que tienen las y los migrantes en nuestro país.
Esto frente a la constante presencia de migrantes y también el contexto movilizado que vive el país, como también la realización del plebiscito por la nueva constitución. Esta investigación fue realizada mediante un enfoque cualitativo. La información se recolectó mediante entrevistas estandarizadas, no programadas. Esto quiere decir que si bien se realizó un guión de preguntas, este guión fue modificado según el desarrollo de las entrevistas, así como también el orden de las preguntas. En total realicé 5 entrevistas, 4 a migrantes haitianos y haitianas, estas con paridad de género, y también una entrevista conjunta a 2 chilenos que trabajan con migrantes haitianos en la población La Legua. La muestra fue no probabilística, específicamente a través de un muestreo por conveniencia. Se realizó este tipo de muestreo debido a que se seleccionó casos accesibles y próximos. Debido a la pandemia y el confinamiento, he tenido que realizar algunos ajustes ligados principalmente a las entrevistas, ya que en un comienzo estas entrevistas se pensaban realizar de forma presencial. Sin embargo, con la pandemia se tuvieron que realizar con modalidad online. Y esta modalidad no ha estado exenta de problemas, ya que están ligadas al internet, por lo que si el internet es lento, la entrevista se cae. Por otro lado, las personas entrevistadas no conocían las plataformas de Google Meet o Zoom, por lo que se tuvieron que realizar las entrevistas mediante las videollamadas de WhatsApp. Y si estas fallaban, se tenía que pasar a la llamada común y corriente de celular. Respecto a los resultados, como dije anteriormente, esta es una investigación que aún está en curso, por lo que en estos momentos solo puedo presentar algunos resultados preliminares. En primer lugar, lo que puedo decir es que las entrevistadas y entrevistados han señalado que algunos de los factores que dificultan su participación política en Chile son el idioma, el racismo, la falta de tiempo y la falta de conocimiento sobre el sistema político de Chile. Sin embargo, no todos concuerdan en los mismos factores. Por ejemplo, si bien la gran mayoría cree que Chile es un país racista, no todos, de hecho solo una persona cree que ese es un factor por la cual él no participa. En segundo lugar, algunos entrevistados señalan que es más seguro protestar acá en Chile que en Haití, por lo que este igual sería un factor que facilitaría su participación aquí. Por otro lado, los entrevistados dicen no tener participación política en Chile. Sin embargo, existe algún grado de participación en agrupaciones culturales, religiosas o de ayuda a migrantes. Finalmente, la totalidad de las personas entrevistadas señalan que creen importante que las y los migrantes puedan participar políticamente en Chile. Bueno, eso es lo que les puedo comentar por el momento. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos los presentes en este seminario. El día de hoy presentaremos nuestra investigación denominada Estudio Cualitativo Descriptivo de los significados construidos por mujeres Modatima, provincia de Petorca, respecto a la crisis hídrica y los efectos que ésta tiene en el consumo humano de agua potable en tiempos de pandemia del COVID-19, año 2020. Como autores de la investigación, mi compañera Marianela López Concha, y quien les habla, Felipe Araoz Muñoz, ambos alumnos tesistas de la Universidad de Viña del Mar. En esta imagen se ven cuatro fenómenos de los cuales se describe nuestra investigación, que es Mujeres Modatima, que es un movimiento social de mujeres del territorio, la crisis hídrica y el consumo humano de agua potable, la pandemia del COVID-19, y en esta imagen de Modatima se ve a el río Petorca, completamente seco, que lleva alrededor de 10 años en la misma condición, producto de la extracción en grandes cantidades de agua
dentro de algunas de las cuales son ilegales. Como temática y justificación de la presente investigación, la crisis hídrica en la provincia de Petorca, un movimiento social de mujeres y el contexto de la pandemia. Como antecedente, no se está respetando los 100 litros por persona recomendados por la Organización Mundial de la Salud, ya que en el territorio de Petorca solo se están entregando 50 litros o menos por persona. De hecho, hay lugares donde no llega ni siquiera a 15 litros por persona de agua, lo cual condiciona la vida cotidiana de las familias, producto que se recomienda el lavado frecuente de manos, lo cual en la provincia no se puede realizar. Y se justifica la investigación desde las comunidades y el trabajo en territorio de un movimiento social de mujeres y el trabajo social ligado al medio ambiente y a la sociedad civil. Buenas tardes. Nuestra pregunta de investigación tiene que ver con los significados que construyen las mujeres modatima como movimiento social en la provincia de Petorca respecto a esta tremenda crisis y los efectos que esta tiene en el consumo humano de agua potable en los tiempos de pandemia. Al analizar estos significados construidos por mujeres modatima, significan metodología y formas de ver para establecer nuestra investigación. Nuestra propuesta metodológica es una propuesta cualitativa con un alcance de investigación que es descriptivo y con un diseño fenomenológico. El proceso y contexto de nuestra investigación tiene que ver con que se abren o se confirman o se reafirman nuevos campos para el trabajo social, que tiene que ver con el trabajo social comunitario. Visualizar los movimientos sociales que rompen esta emergencia sanitaria y tensionan esta realidad por mucho tiempo, pero que ahora se catalizó con el tema del virus. La pandemia, que es un fenómeno mundial y que en Chile se han hecho recomendaciones en todos los medios de comunicación, lamentablemente en toda esta zona no es posible, porque como decía mi compañero, hay zonas rurales donde los camiones no llegan, entregan 15 litros por persona y lo peor es que los camiones ni siquiera son higienizados. ¿Qué significa esto? Que no cumplen con las medidas sanitarias para el transporte del vital elemento que es el agua. Como resultado y ajuste que hemos tenido que realizar nuestra investigación, nosotros nos encontramos en la primera parte, que es el diseño de la investigación ya terminada, y ahora en octubre iniciamos el periodo de aplicación de nuestros instrumentos. La propuesta teórica, conceptual y metodológica es en coherencia epistemológica, producto que nos paramos de un paradigma interpretativo, con la teoría de los significados de Brunner y Gergen, con una metodología cualitativa. El trabajo social como canalizador y promotor de las demandas de los territorios en cuanto a derechos humanos, sociales y medioambientales. Y ajustes que hemos tenido que realizar a la investigación, dado el confinamiento y el contexto de pandemia, es que todo el diseño de la investigación ha tenido que ser a distancia del territorio, las reuniones, las entrevistas, todas por videoconferencia, y al igual que la aplicación de los instrumentos, que serán vía remota, por aplicaciones tecnológicas. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Susan Fuentes, soy estudiante de quinto año de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Chile y agradeciendo esta instancia y esperando que sea una experiencia muy enriquecedora, a continuación comentaré sobre la investigación que actualmente estoy desarrollando. Mi tema de investigación se inserta dentro de las luchas contemporáneas por el acceso a la vivienda y a la ciudad, pero centrándome fundamentalmente en dos dimensiones. Una primera dimensión ha sido conocer, de manera aproximativa, cómo distintas personas ante la necesidad y el derecho de acceder a un inmueble se van organizando colectivamente para canalizar sus demandas, ya sea formando parte de comités de vivienda o bien de organizaciones de pobladores. Mientras que en segundo lugar, y al interior de estas dos tipologías de organizaciones, me interesaba profundizar en sus demandas y expectativas, tanto sobre la vivienda como el barrio al que pretenden acceder. Ahora bien,
En términos metodológicos, esta investigación adoptó una metodología cualitativa de corte interpretativa y constructivista, orientada a conocer cómo los colectivos caracterizan y han significado sus experiencias dentro de organizaciones de vivienda. Como técnicas de información, se ha realizado una revisión bibliográfica para hacer un recorrido sobre las políticas habitacionales adoptadas en el país, particularmente sobre los programas y subsidios habitacionales, la vivienda social principalmente, así como también se ha hecho una revisión bibliográfica para revisar la historia de los movimientos de pobladores. Ahora bien, para conocer más de cerca estas demandas y expectativas de los comités de vivienda y organizaciones de pobladores, se esperaba poder realizar un trabajo de campo más extenso con las agrupaciones. No obstante, dado el contexto de confinamiento, las entrevistas que se realizaron fueron llevadas a cabo por medio de plataformas virtuales y en los casos que no se tuviera internet por medio de llamadas telefónicas. Respecto a la muestra, se trabajó con un comité de vivienda de la comuna de Quilicura, otro de la comuna de Estación Central, un comité de vivienda de la región de Ñuble y otro de la región de Biobío. Pero con organizaciones de pobladores, de momento solo se ha llevado a cabo un trabajo bibliográfico, no pudiéndose realizar entrevistas. Profundizando en este instrumento, se optó por una tipología de entrevista semiestructurada, cubriendo un guión básico de preguntas sobre la historia de conformación del colectivo, su estructura, sus demandas, las experiencias dentro de él y por supuesto también las expectativas de los miembros. Luego, este guión básico de preguntas fue complementado por temas emergentes dentro de la conversación. Finalmente, ¿qué resultados y conclusiones se han obtenido hasta el momento? En términos generales, se observa que los programas habitacionales de gobierno se han focalizado en grupos de población que a causa de sus bajos ingresos y escasa capacidad de ahorro no pueden optar a viviendas y créditos por la vía convencional del mercado, siendo el rol del Estado más bien subsidiario de exclusiones que se dan dentro de este mercado, no apuntando a reformas estructurales. Ahora bien, tanto los comités de vivienda como en las organizaciones de pobladores se han encontrado que las motivaciones para conformar colectivos ya no calzan tanto con esta idea de grupo de personas sin techo, sino que también al interior de sus organizaciones se han ido conformando redes de solidaridad, de autogestión y activación de redes entre los participantes. Respecto a las demandas de las organizaciones, partiendo por las de los pobladores, se encuentra que su demanda ya no se reduce a la obtención de una vivienda, abarcando también otras dimensiones como la calidad de estas viviendas en términos de su materialidad y espacialidad, y también aparece fuertemente el componente de localización, dando importancia al acceso equitativo a los servicios que se concentran en las ciudades, lo que los pobladores han llamado el derecho a la ciudad. Por su parte, los comités de vivienda de Estación Central y Quilicura, ahí se observan algunos extractos de las entrevistas realizadas, se tiene que la demanda central sí es acceder lo más rápido posible a una vivienda, dado que la gran mayoría de los entrevistados se encuentran en situación de llegada. Sin embargo, la localización tampoco se ve como un elemento central en vistas de una geografía de oportunidades, sino más bien que la vivienda social se ubique dentro de la misma comuna donde se vive o cerca de esta, a modo tal que se puedan mantener las redes ya conformadas en el territorio. A su vez, también se encuentra extendido el temor de acceder a una vivienda de baja calidad en términos de espacialidad o de materialidad. Con respecto a los comités de vivienda ahora de las regiones de Ñuble y Biobío, ambas en zonas rurales de estas regiones, aparecen problemáticas distintas a las expresadas por los comités formados en zonas urbanas. Principalmente se observa el caso de algunos miembros del comité cuyo acceso a una vivienda por la vía oficial se ve obstaculizado por la tenencia de un terreno o un sitio dentro de una zona rural, lo que simplemente no se les permite acceder a este subsidio habitacional por la vía gubernamental, o bien se le presiona para construir su casa dentro del sitio rural, aun cuando sea su expectativa vivir, por ejemplo, en la ciudad. Bueno, y estos han sido los avances que se han obtenido hasta la fecha. Muchas gracias por el espacio y espero que ahora podamos continuar el diálogo. Entonces, aquí yo quiero preguntar desde la teoría de movimientos sociales. Bueno, aquí Jessica y José trabajaron movimientos sociales y Felipe y Marianela, ¿verdad? Porque Susan y Ángela al parecer lo vieron más bien desde el punto de vista organizativo, ¿o me equivoco? Por lo menos de lo que ustedes presentan.
ustedes hablan mucho más de organización que de movimientos sociales, mientras que en el caso de las dos duplas, sí trabajaron este concepto de movimiento social. Entonces, a lo mejor pudiéramos reconstruir en conjunto cuáles son, ya sea estas figuras, actores, instituciones, frente a las que se plantean como un adversario estos movimientos, ¿ya? Y en el caso de las organizaciones sociales, también si hay alguna identificación de un referente o adversario con el cual se enfrentan. Si queda clara la pregunta, por supuesto que son todas distintas, porque son distintos ámbitos y campos y realidades, pero pudiéramos a lo mejor ahí avanzar en esta teorización sobre movimientos sociales, de distinguir cuáles son estos referentes frente a los referentes que contestan estos movimientos, estas organizaciones sociales, cuál es no quiero decir el némesis frente al que se enfrentan, pero sí, cuál es a lo mejor adversario, los movimientos sociales, o sea, y eso tiene que ver con la teoría de movimientos sociales. Entonces, ¿cuál sería este referente al que se enfrentan o confrontan? ¿Jessica? Si partimos nosotros, como un tema contingente y estamos muy cercanos históricamente a ese aspecto. Bueno, cabe recalcar en primera instancia que nosotros desde nuestro acercamiento bibliográfico e investigativo, nosotros lo nombramos como nuevos movimientos sociales. La diferencia que tenían mayormente con los movimientos sociales clásicos está más que relacionado por el hecho de que los movimientos sociales clásicos están cercanos al movimiento obrero y están bien orientados a demandas que están en relación a esa temática. La diferencia que se genera mayormente entre los nuevos movimientos sociales y los movimientos sociales viene por el hecho de la modernidad, el cambio de la calidad de vida dentro de las personas en una sociedad. Entonces, en ese aspecto, las necesidades y las demandas también se van como desarrollando. Entonces, desde ese sentido, los nuevos movimientos sociales surgen y por eso se expanden en un abanico de distintos movimientos y demandas sociales. Bueno, en ese aspecto, los elementos importantes que nosotros identificamos en nuestro proceso de investigación son varios, pero a modo como más estructurado, podríamos decir que de partida, para que se generen los movimientos sociales, tienen que haber sujetos. Y los sujetos cumplen con una historicidad. Esa historicidad son como los procesos en los cuales ellos viven de manera individual, lo cual termina convergiendo en un proceso histórico-social para que ellos se unan con distintos grupos o organizaciones o personas y se adhieran a un movimiento. Entonces, en ese sentido, los nuevos movimientos sociales se convergen en esa manera, si bien los individuos pueden tener distintas orientaciones, pensamientos, pero en algunos aspectos, dentro de su historicidad, en lo que han vivido, convergen en un alineamiento sociopolítico e incluso de lenguaje, bueno, como nosotros vimos el análisis del discurso, en un discursivo, en el cual ellos están como en sintonía. Desde ese aspecto, desde la lógica de la práctica social y lo que tiene que ver como el discurso como una propia práctica social y un elemento que genera como un contexto o que da visión de un contexto, se genera un oponente. En el caso de nosotros, lo que nosotros visibilizamos dentro del análisis del discurso de los estudiantes del movimiento social secundario, estudiantil secundario, era que mayormente dentro de su producción discursiva, el oponente era el Estado y la propia institucionalidad que se generaba, no solamente el Estado en sí, sino que el Estado en base a un modelo en el cual está imperando. Porque dentro de la misma producción discursiva, los chiquillos, o sea, los estudiantes secundarios, denotaban un fuerte rechazo en lo que se refiere a la institucionalidad que está relacionada en el aspecto político con la economía. Esto se refiere más que nada como los casos de los que hay gente que tiene un poder político muy alto dentro de nuestro país y que tiene al mismo tiempo conexiones o cercanía con aspectos empresariales dentro del modelo y del propio Estado. Entonces en ese aspecto se genera como un rechazo y como una lucha más que nada, yo creo que de poder entre los estudiantes secundarios y los movimientos sociales, porque los estudiantes secundarios son un movimiento social dentro de distintos movimientos sociales que están en el contexto del estallido social. No son solamente el estandarte, sino que si bien podrían haber sido el movimiento que inició el proceso a través del metro y todo eso, si bien igual representa su propia elaboración discursiva distintos elementos de otros movimientos sociales que están en sintonía por el hecho de que hay una convergencia social entre los movimientos sociales. Entonces, en ese sentido, los oponentes que están ahí son el Estado y la institucionalidad bajo el modelo neoliberal en el cual nosotros estamos sometidos. Bueno, y para complementar lo que dice José, para que haya un movimiento social o para que surja siempre tiene que haber un grupo de individuos cohesionados,
y además un adversario, lo dice la teoría, teóricamente hablando. Por lo tanto, acá el movimiento estudiantil secundario converge de alguna manera y crea una identidad colectiva frente a una estructura, y esta estructura está representada por el Estado y su sistema. Por lo tanto, la lucha y la resistencia va contra este sistema y contra este Estado que reproduce este sistema durante 30 años. Me gustaría. Muchas gracias, Jessica y José. No sé si ahí Felipe y Marianela, ya que han estado trabajando justamente en movimientos sociales, ¿no es cierto? Modatima, en las mujeres Modatima. Claro, en el caso nuestro, o sea, no solamente nuestro, sino que desde el punto de vista de la historia social de Chile, ninguna, a ver cómo lo dijéramos, para que suene mejor. No hay ningún capítulo importante en que no hayan estado presentes los movimientos sociales. Siempre han estado tensionando, siempre se han logrado como ponente o como referente para lograr desde políticas públicas o cambios sustentables para nuestra sociedad. En el caso de Modatima, hay que ver que en Chile es el único país del mundo que tiene los derechos de agua privados. Ya ese es un tremendo piso. Y lo otro es que más allá de la marcha y de la huelga, podemos identificar que son nuevos movimientos sociales, porque recurren a otras herramientas, a otras instancias, desde plataformas tecnológicas hasta bailes, hasta interrupciones en la carretera. Cambió la forma de manifestarse. Y en este caso de Mujeres Modatima, claro, han recurrido a todo esto, y el gran oponente lamentablemente tiene que ver con la Constitución, donde se respalda que los derechos de agua son privados y a perpetuidad, que es lo peor. Y agregando a lo que indicó Marianela, el otro gran oponente del movimiento social, en este caso Mujeres Modatima, en la provincia, es el poder del gran empresariado y de todos los dueños de los derechos de agua, producto que son 6 o 8 personas que tienen, la gran mayoría son los grandes palteros, que por eso ha hecho secar las cuencas de los ríos Petorca y la Ligua. Sí, muchas gracias Felipe y Marianela. No sé si Susan, Ángela, bueno, aquí ustedes han trabajado más con organizaciones sociales, no obstante no se han constituido movimientos sociales, o bueno, yo creo que a lo mejor en algunas regiones quizás el movimiento de pobladores ha logrado tomar una mayor articulación, quizás en la región metropolitana o estación central, ¿no es cierto? Pero bueno, no está en el estado que está, por ejemplo, hoy los movimientos socioambientales, que tienen mucha más presencia, o el movimiento feminista, o el movimiento secundario. No obstante, las organizaciones también tienen, y yo creo que siempre hay que pensar que las organizaciones sociales desde allí pueden desprenderse potencialmente movimientos sociales. Entonces, en este caso, Ángela y Susan, ¿cuáles serían estos oponentes en el caso de las organizaciones, o cuál es su contraparte que aparece como el referente principal hacia el cual dirigen las acciones? Bueno, yo diría primero que el movimiento de pobladores, desde mi percepción al menos, sí es como un movimiento social, dado su trascendencia histórica, toda la base epistemológica que tienen también propuesta, y tienen también estos actores en disputa claros, que como bien lo decían mis compañeros y compañeras anteriormente, podríamos decir que son dos, como viéndolo en términos más generales, que es por una parte el Estado y su arsenal de políticas habitacionales, tanto en temas de ser un agente subsidiario de exclusiones que se dan en el mercado, porque las políticas de vivienda social se han focalizado no en personas que, según el registro social de hogares, están bajo el 40% más vulnerable, entre comillas, vulnerabilidad socioeconómica. Y por otra parte también está, y muy ligado a lo anterior, está el mercado. Entonces, con toda la
la poca regulación de suelo que tenemos y el mercado inmobiliario, que incluso para personas que no están en situación de pobreza es tema hoy, porque en el fondo quien puede acceder a una vivienda sin deuda es un número muy reducido de población. Entonces eso encuentro yo, y ya más en las organizaciones he visto que la disputa va más de la mano con la burocracia al momento de postular a estas viviendas. Entonces ahí hay un choque, digamos, desde los trámites, desde los requisitos, como no puede tener un bien raíz, aunque sea una parcela pequeñita de campesinos, o tiene que ser la casa solo en esa zona, aunque yo quiera ir a vivir más a la ciudad porque estoy en un lugar con baja geografía de oportunidad y quiero tener más acceso a todos los, digamos, servicios y ofertas que se concentran en la ciudad. Entonces yo encuentro que esos son más o menos los polos de disputa. Ok, gracias Susan. Ángela. Sí, bueno, a mí me cuesta la verdad un poco hacer esta relación como que me está pidiendo la pregunta, pero voy a tratar de darle una vuelta con tal de, o sea, en base a lo que investigué finalmente, Sí, que es claro. como los factores que dificultan la participación política en migrantes haitianos que residen en la LEPA. De ahí yo diría que el punto principal como al que se enfrentan es a este concepto de ciudadanía. Porque, bueno, como sabemos históricamente, el concepto de ciudadanía ha estado ligado al tema al Estado-Nación, al tema de la territorialidad. Entonces, ¿quiénes son finalmente los garantes de derechos? Son los ciudadanos que están, bueno, que viven en un país y más específicamente muchas veces que nacen en ese país. Entonces, bueno, estos migrantes haitianos a lo que se enfrentan principalmente es a ese concepto, que se ubica en la institucionalidad. Por ejemplo, no sé, a través, por ejemplo, del reglamento que las y los migrantes que quieren entrar y residir en el país tienen que firmar, en donde dicen que no pueden participar en la política interna del país, negándole también la entrada antes que tengan algún tipo de activismo. Porque todo esto tiene que ver con esa política de defensa, ¿cierto? Que tiene esta ley de migración. Entonces, bueno, está entonces esta institucionalidad, además, esta ley que dice que si tienes 5 años, ahí recién tú puedes votar, ahora viéndolo como un poco más desde el aspecto de la participación política formal, ¿cierto? Y lo anterior era más como de una participación política informal. Sin embargo, igual sabemos que esta ciudadanía también puede estar ligada a las mismas concepciones que los mismos migrantes pueden tener de esta ciudadanía, o también los mismos ciudadanos chilenos. En respecto a los migrantes, por ejemplo, ellos mismos decían que, o sea, me encontré con ciertos relatos que decían, bueno, si él tiene residencia, si ellos residen acá, pueden aportar al país. O también con algunos que nombraban que para participar se necesitaba una condición, ¿ya? O también algunos migrantes decían que yo soy extranjero, yo no me voy a meter, yo no tengo derecho a participar. A mí no me corresponde opinar frente a sobre lo que pasa en este país o sobre lo que se debe hacer en este país. Entonces vemos esta noción de ciudadanía muy que atraviesa lo institucional, pero también atraviesa las nociones que tienen las personas. ¿Ya? Y también obviamente esto tiene que ver de repente con el racismo que vemos desde las mismas personas, que no quieren que los migrantes participen, que vienen a opinar ellos si no son de acá. Entonces eso yo diría que son como el principal como enemigo al que se enfrentan las y los migrantes para participar en el país.
Muy bien, muchas gracias Ángela, muchas gracias a todos por esta respuesta. Ahora le doy el pase a Mari Carmen, quien va a leer las preguntas que se han formulado a través del chat de Zoom y a través de Facebook. Así que, Mari Carmen, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias por la presentación, estuvieron muy felicitadas en los comentarios de Facebook. Y una de las primeras preguntas va para Ángela. Y dice, ¿cómo lograste confianza y cercanía con personas haitianas? Y en la misma, ¿cómo sorteaste en la investigación el tema del idioma? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar el año pasado, gracias a un ramo de la U, en una escuela de español a migrantes haitianos en La Legua. Entonces ya tenía ahí un contacto en el territorio, ya pude participar con ellos, pude conocerlos, con ellas y ellos, pude conocerles y hubieron hartas instancias donde pudimos compartir. Entonces, a la hora de iniciar esta investigación no tuve problemas para generar los contactos y también para que ellos confiaran en mí, porque la mayoría ya me conocía. Y los que no me conocían, también quizás me pudieran haber visto por ahí, con quienes no compartí. Y el tema del idioma igual, traté de contactar a aquellos haitianos y haitianas que dominaban un poco más el español. Y en este espacio mismo de la escuela no fue muy difícil porque igual eran hartos ya los que llevaban harto tiempo participando en la escuela, entonces la mayoría que asiste a esa escuela algo domina el español, así que no me fue muy difícil. Igual hablar muy lento, por supuesto, de repente ellos mismos me decían, Ángela, por favor, vamos más lento, entiende, entonces eso, ahí había que ir más lento, pero la comunicación fluyó súper. Muchas gracias. Hay una pregunta para todos que dice, en consideración al contexto actual, sanitario y social, ¿cuáles consideran que son las posibilidades para la organización y participación en lo comunitario? ¿Y cuáles podrían ser los aportes desde el trabajo social? ¿Con quién va primero? De hecho, esto nos pasó durante nuestro proceso de investigación, que nosotros en primera instancia queríamos hacer una investigación semiestructurada o abierta con los sujetos de estudio, pero debido a que después entramos en un proceso de pandemia, un tema de resguardo, tanto de los investigadores como de los estudiantes, se decidió hacer por un análisis de documentos. Entonces, en ese sentido, es complejo, es muy complejo el hecho de tratar de generar nuevas estrategias para poder recabar información o también investigar alguna temática en la cual sobre todo sea un tema contingente, que idealmente sería estudiarlo in situ, en el mismo terreno. Entonces, yo creo que más que desde ese sentido, como desde el trabajo social, yo creo que es esencial desde la propia lógica del trabajo social el hecho de entrar en un terreno nuevo en el aspecto de los desafíos desde la propia disciplina. En ese sentido, desde un aspecto más epistemológico, nosotros como que visibilizamos esta nueva temática, en este nuevo contexto en el que nosotros nos encontramos, que para todos es nuevo, yo creo que nunca he vivido una pandemia así. Entonces, en ese sentido hay que tener en consideración el hecho de reinventarse, o como siempre se habla del trabajo social, la reconceptualización dentro del proceso. Entonces, nosotros tenemos que estar desde una perspectiva, desde el trabajo social, siempre contingencia, en sintonía con el propio contexto en el cual estamos envueltos. Entonces, en ese sentido, la cercanía que nosotros manteníamos dentro del contexto y también como sujetos investigadores es esencial para poder ir generando un desarrollo y una comprensión del propio ambiente en el cual nosotros estamos incluyéndonos. Entonces, desde ese sentido, el aporte del trabajo social es como la comprensión,
bueno, también otra disciplina de las ciencias sociales, para ser sincero, es la comprensión de la propia temática dentro del contexto como sujeto y también como investigadores, sin generar esa separación, sobre todo desde nuestro aspecto cualitativo, en la cercanía con los sujetos. Entonces, en ese sentido, como que la visión desde ese aspecto fue como un poquito más holística, en referencia a cómo se visibilizaba la temática de estudio y también cómo uno se actuaba dentro del mismo contexto investigador. Ahora, como trabajadores sociales, nosotros siempre tenemos que sortear muchas dificultades a lo largo de nuestra vida profesional, y no nos podemos quedar atrás, por lo tanto tenemos que ir implementando estrategias a la medida que vamos en la marcha. Y yo creo que tampoco nos podemos quedar atrás en los procesos investigativos y tenemos que buscar las herramientas que nos sirvan. Tuvimos que generar plataformas tecnológicas o digitales de acercamiento con los sujetos para no perder el vínculo y no perder la riqueza de lo que era nuestro proceso investigativo. Ahora bien, el trabajo social, innovar en técnicas, implementar técnicas que si bien son útiles para las ciencias sociales, pero poco utilizadas, digamos, en el campo práctico, yo creo que es necesario. Hasta que ahora estamos en un encuentro académico virtual, que quiere decir que no nos tenemos que poner límite, que tenemos que buscar las formas de generar conocimiento, de hacer un trabajo profesional de calidad, y que, digamos, las vicisitudes o las dificultades que se nos presenten, tenemos que saber sortearlas de alguna manera, no quedarnos atrás, o sea, siempre para adelante. Entonces, en ese sentido, yo creo que, aparte de haber aporte, yo creo que también se puede estar consciente del trabajo social que hay desafíos. Al mismo tiempo que surgen necesidades desde el contexto de la temática sociopolítica en un país, o en una comunidad, o en un grupo, o en un sujeto, al mismo tiempo van surgiendo desafíos desde como lo profesional, uno se tiene que ir planteando como individuo y también como sujeto. Entonces, en ese sentido, también desde la disciplina del trabajo social, es importante destacar el hecho de que es necesaria una visión desde las ciencias sociales de las temáticas actuales, en lo que se refiere a una comprensión del mismo, un respaldo académico también actual. Entonces, desde ese aspecto, como que también es otra cosa que yo siento que es necesario, debería estar muy marcada dentro de los estudiantes y futuros profesionales que podríamos llegar a ser. Eso. Muchas gracias. Solo decir que nos quedan ya 14 minutos, entonces tratemos de ajustarnos en la respuesta a este tiempo que nos queda, ¿les parece? Perfecto. Respondiendo a la pregunta, dado la posibilidad de organizaciones, nosotros tenemos como una dualidad, porque si bien el contexto sanitario ha permitido nuevas formas de conexión, pero hay una barrera de entrada que es el Internet. En el caso de las comunidades, muchas no cuentan con Internet porque son sectores rurales. Entonces, la participación comunitaria en esos casos no se ve incrementada como es así en sectores más cercanos a grandes ciudades. En el caso, por ejemplo, de Mujeres Mogatima, la participación, Lorena ha participado en muchos foros, tanto nacionales como internacionales, lo cual a nosotros también nos ha permitido incrementar nuestro conocimiento para la investigación, pero ella siempre nos habla del tema, qué pasa con los campesinos, qué pasa con las agrupaciones de dueñas de casa, las agrupaciones de sectores rurales que no están participando porque no pueden reunirse, no pueden estar en la junta de vecinos, no puede haber actividad comunitaria desde el territorio. Y desde ahí el trabajo social tiene gran desafío. Si bien, lamentablemente, por el tema de pandemia, ir a los territorios cuesta mucho, pero en esos sectores el Internet no está. Entonces hay que buscar nuevas formas para poder también incluir a todos y a todas para que participen dentro de la organización comunitaria. Igual sería importante considerar que el trabajo social debiera ser un actor con mayor participación en estas áreas, en el área comunitaria, para poder encaminar o guiar y poder establecer acuerdos frente a los sistemas políticos imperantes. En el área nuestra, en el que estamos investigando, es un área poco explorada desde el trabajo social. Todo lo que significa el trabajo social ambiental comunitario. Se nota mucha ausencia, lo pudimos rescatar a través de nuestro estado del arte, que hay muchas miradas desde lo geográfico, de lo biológico, lo ecológico. Sin embargo, el trabajo social está casi ausente. Así que las posibilidades, como está la pregunta, para la organización y la participación
son muchas. En este instante se ven mermadas, pero de aquí para adelante debieran ser muchas. Muchas gracias, Marianela. Bueno, igual estoy como muy de acuerdo con lo que decían las compañeras y compañeras, como complejo en este momento pensar cómo que podemos hacer los trabajadores sociales en un espacio más comunitario, atendiendo también a que no siempre está Internet como barrera, ya sea de acceso o de calidad a los tipos de Internet. Pero ampliando la pregunta, sí creo que trabajo social puede aportar en todo contexto crítico y desde distintos niveles, ya sea como con las comunidades, en los territorios, ya sea en la adaptación de programas sociales, en el diseño, desde la investigación académica o la que estamos haciendo ahora como estudiantes. Entonces creo que abrir ese foco igual es como importante. Ángela. Ángela. Bueno, yo entendí igual, voy a responder más la primera pregunta porque creo que la entendí de otra forma, la entendí de forma más amplia, como cuáles son las posibilidades de organización y participación en los espacios comunitarios, me imagino como para las mismas organizaciones, ¿o no? Así lo entendí yo, y lo voy a responder de esa forma. Y este contexto sanitario ha generado obstáculos para la participación, para que la gente se organice, por este mismo distanciamiento social, ¿cierto? Igual se han abierto nuevos espacios en donde las personas pueden participar. Por ejemplo, se han visto harto las organizaciones en torno como a generar ayuda, las poblaciones, el pueblo, se ha organizado en torno a ayudar a su mismo pueblo. Se ha organizado en torno a ollas comunes, se ha organizado en torno a, no sé, hacer cajas de abastecimiento. Entonces, si bien, por ejemplo, este recurso quizás de la reunión presencial, de la marcha, de la protesta, se vio mermada en un periodo de la pandemia, eso no fue obstáculo para que la organización dejara de ser, y se pudo ver mediante otros aspectos, como la organización en los mismos territorios, la organización de los vecinos. Eso es respecto a la primera pregunta, y bueno, al trabajo social en este periodo igual le toca reconfigurarse, ver, como decían los compañeros y compañeras, ver de qué forma puede adaptarse, puede avanzar en estos desafíos que pone como la virtualidad, en donde quizás no se pueden tener tanta esta cercanía con las personas, quizás buscar nuevas formas de generar esos lazos, pero eso, eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, Ángela. Queda una última pregunta, ¿verdad? Sí, no sé si alcanzamos, pero es para Jessica y José. ¿Cómo llegaron a implementar esta técnica de análisis documental? Bueno, en primera instancia nosotros teníamos como las técnicas estándar más utilizadas en el trabajo social, que era la entrevista semiestructurada. Y la participación activa íbamos a tomarnos desde la investigación de acción participativa y tratar de involucrarnos un poco más con los sujetos dentro de todo su contexto organizacional o ideológico, qué sé yo. A lo cual nos vimos enfrentados que era un grupo social de niños, jóvenes, en los cuales iba a ser un poco difícil encontrarlos, sobre todo cuando estaban suspendidas las clases. Y en lo que nos tuvimos que refugiar fue en la búsqueda bibliográfica y buscar la forma de generar una investigación científica, responsable, ética, desde otro mecanismo que no fuera simplemente el trabajo de campo. Y por medio de la investigación bibliográfica y buscando técnicas que nos pudieran ayudar a ser pertinentes para nosotros hacer una investigación aterrizada, llegamos al análisis de discurso por medio de la técnica del análisis documental. Y ahí nosotros nos tuvimos que poner el desafío de crear, no tomarnos de ningún software y crear nuestro propio instrumento, nuestra propia matriz,
toda la revisión de las unidades de análisis. Yo creo que todo se fue viendo en la marcha, como una investigación cualitativa es recursiva. En la marcha íbamos viendo y íbamos sorteando todas las vicisitudes que se nos venían encima. Fue difícil, pero no fue imposible. Bueno, muy bien, ya estamos llegando al final. Queremos agradecer a todos, ya, a cada uno, cada una de los que han presentado, Felipe, Marianela, con su trabajo tan interesante de las mujeres de Modatima, Jessica y José con su trabajo, ¿no es cierto?, de análisis crítico del discurso en el movimiento estudiantil o social secundario, y Susan con el movimiento o con las organizaciones de pobladores en la lucha por la vivienda y la ciudad, y Ángela con esta investigación, ¿no es cierto?, sobre las limitaciones de la participación política de los migrantes haitianos. Ha sido una buena jornada con muy buenas investigaciones y bueno, y también buenas respuestas. Han tenido que apretarse nos hemos tenido que apretar con el tiempo, correr un poco, pero también ha salido una muy buena reflexión respecto de la importancia, ¿no es cierto?, y la gran pertinencia que tiene el trabajo social interviniendo en el campo de las organizaciones sociales y los movimientos sociales, donde no es nada nuevo. O sea, el trabajo social ha estado vinculado muy estrechamente. Alguien por ahí mencionaba, por ejemplo, la reconceptualización del trabajo social, un periodo muy álgido donde justamente uno de los grandes virajes fue incorporarse dentro de las dinámicas de los movimientos, los grupos, las organizaciones, y no solo depender, ¿no es cierto?, de una instancia estatal o de política social, sino que ver todas las posibilidades del movimiento y de la dinámica social. Por lo tanto, quiero felicitar a todos y a todes, porque ha sido una jornada maravillosa. También felicitar a quienes nos han seguido a través de Facebook. Y bueno, no queda más que despedirse. Mañana, a esta misma hora, sigue la próxima mesa, que va a ser sobre formación en trabajo social, y ahí va a estar Gabriela Rubilar y Francisco Pozo, estudiantes, van a estar ellos moderando. Entonces, quedamos hasta aquí, nos despedimos, un saludo y un abrazo virtual para todos, y hasta aquí quedamos, ¿ya? Gracias. Chao.